Si me tardo en aceptarlos es porque empecé a grabar. Ok. Muy buenos días, chicos. Vamos a continuar con lo que viene siendo la materia de conocimiento del entorno estatal, regional y lengua materna. Bueno, continuando con el tema, estuvimos platicando un poco acerca de la importancia de lo que es la bioética. Ustedes ya estuvieron trabajando sobre la bioética en lo que es la aplicación en el sector de salud. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta lo que viene siendo la cultura y las adicciones. En este punto vamos a ver el análisis de la problemática de salud que lleva a un fondo social importante, porque hay que tomar en cuenta que también lo vemos desde el punto de vista de interculturalidad y culturas que podemos llegar a tener. Bueno, ya estuvimos platicando un poco acerca de lo que vienen siendo los elementos que se pueden llegar a tener como indicadores en la sociedad, donde se están perdiendo o han perdido algunos sus sentidos colectivos. Algunos de estos vienen siendo problemáticos en razón de sus formas de organización y sustentación. Entonces, vemos cómo es que algunas cosas que nosotros llegamos a conocer desde las perspectivas culturales, podemos llegar a ver cómo es que llegan a tener este efecto nocivo sobre lo que es el alcohol, el tabaco o algunas otras drogas, principalmente porque lo llegan a tomar como si fuera algún tipo de estimulante y ellos lo justifican como si fuera algo benéfico. Entonces, para ellos, el poder llegar a tomar lo que es la cultura en favorecer de condiciones que propician el consumo y abuso de sustancias adictivas como el alcohol, el tabaco y otros estupefacientes, llegamos a tener lo que es la pérdida y búsqueda del sentido. Tratan de buscar la aceptación en lo que es la sociedad cuando se llega a tener este tipo de consumo. La adicción a estas sustancias adictivas, pues no solamente pueden ser a la mejor para el alcohol, para lo que son drogas o tabaco, sino que también pueden ser también para lo que son algunos tipos de alimento, entre otras cosas. Por eso, nosotros podemos llegar en este caso, a agrupar los mecanismos culturales en tres tipos, lo que son los de la función sociocultural, que cumplen con lo que es el alcohol, el tabaco y otras drogas, principalmente cuando se encuentran en convivencia con algunos grupos. El consumo de estos pueden llegar a lo mejor no a ser favorecido por lo que vienen siendo los sabores, porque en realidad no tiene un sabor especial, sino que lo hacen más que todo como un tipo de asociación con lo que es la sensación que se encuentra alrededor. A veces lo toman como ciertos beneficios sobre que les ayuda a fortalecer identidad de grupo, exteriorizar emociones, propiciar a algunos amigos, y lo toman como algo que fuera beneficioso. Entonces, las adicciones dentro de lo que son los servicios de salud, principalmente en las personas adictivas, como cualquier otro tipo de personas, pues requieren acudir a los servicios de salud. No solamente a lo mejor para poder llegar a atenderse de su problema adictivo, sino también para poder llegar a recibir algún tipo de atención. Muchas veces ustedes van a observar que el personal de salud, al atender algunas personas que llegan a tener algún tipo de adicción, pues llegan a tomar una actitud de ignorarlos, de no escucharlos, de reducir las explicaciones, de no me importa lo que tengas, o nada más así emitiendo expresiones de regaño, de denigración, de burla, desvalorización, donde muchas veces esta actitud pues llega a desfavorecer a que la persona trate de pedir apoyo o ayuda. Se explican muchos sinnúmeros de prejuicios en las poblaciones, porque sobre todo sobre las personas que son adictivas, porque las hacen responsables de que ellas son las causantes, ellas son los resultados de los procesos sociales de las adicciones. Muchas veces usted, como personal de salud hacia los enfermos, pues hay que considerar problemas que muchas veces se relacionan con la salud, como por ejemplo el alcoholismo con el VIH, con la obesidad, con enfermedades mentales. Estos prejuicios pues van a moralizar sobre lo que es el alcoholismo y las adicciones. Van a categorizarlos como algo malo, o un pecado, un castigo, una culpa personal. Por eso muchas veces es difícil poder llegar a abordarlo como una enfermedad, porque lo mencionan como es algo que se estuvieron buscando, una expresión de una problemática principalmente sociocultural,
que dentro de lo que es el surgimiento de las barreras culturales entre lo que son las personas y los usuarios del servicio, pues muchas veces estos tratos pues llegan a ser inadecuados hacia la persona que lo está pidiendo, sobre todo hacia los enfermos de adicciones, porque pues tratan de enfrentar las adicciones, pero además nosotros inconscientemente o por la sociedad estamos acostumbrados a que son personas que llegan a tener problemas que no nos corresponden a tratarlos. Entonces, esto hay que irlo cambiando, son estrategias interculturales frente a las adicciones donde tratamos de lograr la competencia cultural de los servicios de salud. ¿Cómo? Ayudando a que tengan una relación que reconozca estos elementos sobre el comportamiento adictivo, principalmente tomando en cuenta las identidades culturales. Esto, por parte del personal de salud hacia los usuarios con adicciones, tratar de comprender, tratar de entender el por qué se encuentran en esa condición y están pasando por esa situación. A los usuarios con enfermedades que muchas veces pues son sujetos a lo que viene siendo cierto tipo de prejuicios. Asumir las adicciones como una enfermedad, como una problemática, tanto social como cultural, no solamente como que, es una adicción y es un castigo, es un pecado, por algo está pasando, por eso está sufriendo de esa manera. No, sí es una enfermedad o una problemática. La interculturalidad en los servicios de salud, pues tratan de orientar a las personas de salud con lineamientos en el trato digno, fíjense muy bien, trato digno a los usuarios que culturalmente son diferentes, con quienes padecen enfermedades sujetas a lo que son prejuicios, como drogadicción, enfermedades a causa de la prostitución, lo que viene siendo alcoholismo y lo que es la población usuaria de los mismos. Entonces, en este caso, pues vamos a tratar de derribar cualquier tipo de pensamiento, de prejuicio, de barrera cultural entre los que prestan el servicio de salud y la población que acude a solicitar los servicios de salud. A lo mejor nosotros necesitamos una capacitación más de sensibilidad de cómo poder actuar frente a personas que están pasando por este tipo de situaciones. Por eso, las funciones culturales del alcoholismo es importante y necesario poder identificar cuáles son algunas de las funciones culturales que cubren tanto el alcohol como otras drogas. En cada lugar y grupo cultural se deben de pretender combatir cualquier tipo de adicción, principalmente con algunas estrategias que puedan llegar a diseñarse para la prevención y control de las adicciones. Proponer procedimientos para que nosotros podamos satisfacer las culturas y sobre todo, si ustedes quieren, por ejemplo, decir, es que con alcohol es cuando yo me desinhibo y puedo hablar y puedo hacer amigos, bueno, cambiar y suplir estas funciones y decir, bueno, puedes hacer otras relaciones sin llegar a tomar alcohol, como a lo mejor algunas convivencias, actividades que no sean directamente con las adicciones, que tengan cuidado de no incluir ni alcohol ni drogas y por esto llegamos a tener lo que es el poder cambiar el pensamiento para las personas que involucren lo que viene siendo el consumo de algunos adictivos. También es importante que lleguen a convivir y que lleguen a conocer las culturas de las personas y del lugar para poder adoptar programas que puedan llegar a ser adaptados y aceptados por la población. En este caso, como por ejemplo, cuando se establece un AA donde se les da la oportunidad de acudir para que puedan tratar sus tipos de adicción. Los sentidos de identidad, bueno, en este caso es importante que tanto lo que es el alcohol y las drogas, pues muchas veces tratan de hacerlo sentir que pertenecen a un grupo, que son lo que es una identidad cultural. Sin embargo, es importante apoyar en los procesos de revalorización de cultura, de reconstrucción de sentido, sobre todo entre lo que son los más jóvenes y los niños. Recordar que el que no construye, destruye o se autodestruye. Las personas tienen la necesidad de ser reconocidas. Desafortunadamente puede ser de una mala manera o de una buena manera. Para esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que es el proyecto cultural ante lo que son las definiciones de nuestra cultura por las leyes del mercado y la publicidad, porque tenemos que tomar esto necesario para poder definir un proyecto cultural y diseñar estrategias para poder llegar a construirlo. Entonces, ante
lo que es la solidaridad coercitiva de mafias sobre valores como la honestidad. Vamos a ver sobre la honestidad. ¿Qué vamos a promover? Honestidad y solidaridad. Lo que es el placer por encima de todo, pues lo vamos a promover como el valor de trabajo. La modernidad como motor de progreso, bueno, vamos a tener lo que es la valorización de nuestras culturas y tradiciones. Como la desesperanza, podemos tener una construcción de salidas y esperanzas. Para la evasión ante la realidad, podemos llegar a tener realidades que se pueden llegar a transformar. Para la liberación sobre la libertad de otros, podemos poner que mi libertad termina donde inicia la de los demás. El sexo como objeto de consumo se cambia para promover el valor del sexo como expresión de amor. La necesidad de acallar la angustia ante todo lo cambiamos por valores de participación y reconocimiento. Entonces, si nosotros encontramos este tipo de problemáticas, hay que darle solución para tratar de cambiarlas en el punto de lo que son los valores. Ahora, dentro de lo que vienen siendo la educación superior y la interculturalidad en salud, vemos las diferencias culturales de algunos pueblos, principalmente cuando llegan a ser dentro del área educativa. Bueno, vamos a tratar de cambiar algunas actitudes como la práctica de muchos profesionistas que se encuentran ingresando en las aulas. De esta forma, todo lo que tenga que ver con lo que es la interculturalidad, pues lo vamos a ver como algo que es realmente cercano, a partir de lo cual podemos nosotros diseñar programas que implementen lo que son los programas sociales, formaciones de implementación de políticas de salud en cuanto a lo que es la equidad. Entre los múltiples aspectos que se pueden llegar a estudiar viene siendo lo que es la salud como una base de desarrollo en la sociedad y estos contenidos aún poco desarrollados en muchos programas educativos se tienen que continuar hasta que realmente nosotros lo podemos llegar a la práctica. Desde el punto de vista de una perspectiva transcultural, pues hay que tomar en cuenta que el derecho a la salud se justifica con la convicción de que la educación en general tiene que dar respuestas a las expectativas y necesidades de los ciudadanos en un país independiente de su fondo cultural. Entonces, en resumen, pueden eliminar el análisis de la reacción entre salud y cultura. Los servicios de salud, entonces, tienen que tomar en cuenta mucho lo que es las culturas, cómo son diferentes, también de lo que son los procesos educativos, para que con esto y con los conocimientos tradicionales puedan llegar a tener una forma mixta de poder llegar a tomar ambas y que a su vez se puedan llegar a aplicar en las diferentes formas de medicina alternativa complementaria. Yo voy a tomar en cuenta tus conocimientos con los conocimientos que te tienen y el cuidado de la salud va a ser la prioridad. A través de lo que es el sistema médico occidental, pues se han establecido lo que son modelos capaces de resolver, sino a lo mejor no todo, pero sí la mayoría de los problemas de la salud. Por esto, lo que viene siendo la Organización Mundial de la Salud y la OPS han dirigido los sectores más pobres de la humanidad frente a reconocer cuáles son las importancias sobre las dificultades al no considerar la cultura dentro del proceso de atención de salud. ¿A qué me refiero con esto? Como les mencionaba desde un principio, hay culturas que dicen, bueno, yo tengo mis pensamientos, yo tengo mis formas de poder aliviar alguna enfermedad y si tú como centro de servicio de salud no me estás respetando o estás diciendo que mis formas realmente no se pueden aplicar a mi familiar, a mi paciente, a mi conocido, a mi vecino, etcétera. Entonces, yo no te voy a tener la confianza porque tú tampoco tienes la confianza en lo que yo estoy aplicando. Por eso, hay que tener mucho cuidado por la salud de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el caso de la salud, los indígenas eran visiblemente indirectamente para las estadísticas, no los tomaban en cuenta para nada. A partir del 2010 se integran 3 variantes, lo que viene siendo en el sistema de información de egresos de hospitales y a partir del 2014, en algunos casos, se utilizan para el caso de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, así es como nosotros vamos involucrándolos poco a poco, pero los registros dentro de lo que es la Dirección General de Epidemiología, pues muchas veces estos programas no dejan que se lleve a cabo en todo lo que son los municipios.
Las primeras causas de enfermedad que se tuvieron para el 2010 fueron desde infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, infecciones de vías urinarias, úlceras, amibiasis, gingivitis, otitis media, conjuntivitis, candidiasis, ascariasis. Las 10 principales causas de mortalidad del 2009 pues incluían enfermedades de corazón, tumores malignos, diabetes, enfermedades de hígado, accidentes, enfermedades cerebrovasculares, desnutrición y otras deficiencias, neumonía, bronquiectasia y algunas insuficiencias renales. Bueno, México ha tenido lo que viene siendo este tipo de mortalidad desde 1930. Sin embargo, se hace lo que es un diferencial en cuanto al riesgo de morir por lo que es la comunidad indígena, porque dentro de lo que viene siendo la población general ha sido lo que es un descenso. Para 1995, la edad, la esperanza de vida al nacer era hasta los 69.5 años en 1995, mientras que para el resto de lo que es la población era hasta los 63.7 años. Entonces, aquí veíamos que vivían menos lo que son las personas que se encontraban dentro de lo que es la población indígena. Esta diferencia equivalía a un nivel de mortalidad de 30% superior en los indígenas. Llegaban a vivir menos, siendo marcados más en lo que eran las mujeres, fallecían más que lo que son los hombres. De acuerdo a estas estimaciones, para el 2000 la esperanza de vida al nacer en las poblaciones indígenas aumentó, en vez de ser hasta 69 años, ahora es hasta los 64.2 años. Para la población indígena también aumentó hasta los 72.1 años. Esto significa una mejoría importante, aunque hay que ver principalmente a qué se debe. Con toda esta información que vamos obteniendo, sabemos que la población indígena crece a tasas superiores a la media nacional y por lo tanto existe una mortalidad superior al resto de la población. La mortalidad en menores de 5 años de edad es un indicador que muestra muy claramente las condiciones de vida y salud, mientras que en ciudades mayores de 15,000 habitantes la mortalidad infantil para el 2000 era nada más de 30 por cada 1,000 nacidos vivos. Y en los municipios de lo que son indígenas, las tasas eran muchísimo más altas, hasta 55 por cada 1,000, entonces era casi el doble. Existen cinco en las regiones de la población de las etnias, por ejemplo, Tarahumara, Huichol, donde la tasa de mortalidad menores de 5 años de edad fue de 89 a 95 por cada 100. Por cada 1,000, de 89 hasta 100 por cada 1,000 nacidos vivos. Entonces, aumentaba casi el 100%. Entonces, los principales problemas de que llegaban a fallecer los niños y niñas indígenas menores de 5 años de edad era por lo que es la desnutrición crónica, que esto afectaba en el retraso de crecimiento y el 44% de la población era afectado por esto. Ok. ¿Por qué? Porque llegaban a tener problemas importantes sobre lo que es el problema de nutrición, como la deficiencia de nutrimentos, vitaminas, minerales, y algunos pues llegando a padecer lo que es anemia. Dentro de las enfermedades que se construyen dentro del mundo maya, pues las enfermedades mayas estaban relacionadas principalmente con dioses, con fuerzas de los seres del inframundo que vivían en medio de la oscuridad y de la humedad, ávidos de calor y siendo capaces de devorar el alma de los hombres incautos. Por ejemplo, según el Popol Vuh, el inframundo se llamaba Xibalba, en un lenguaje quiché, lugar en el que existían dioses y jueces supremos. Entonces, aquí los dioses o jueces supremos eran llamados el Jiquiripat o Cuchamaquic, que eran los causantes de derrames de sangre. El Analpú y el Anargana, que eran los que hinchaban a los hombres y les llegaban a teñir el rostro de color amarillo y hacían brotar pus de sus piernas. El Chamiabac y Chamiajolom eran los señores que enflorecían a los hombres hasta volverlos
enflaquecían a los hombres hasta volverlos huesos y calaveras. El Ajalmex y el Altocap enviaban las desgracias sobre los hombres, de manera de que estos eran encontrados tirados en los suelos, heridos y muertos. El Jic y Patán causaban la muerte repentina de los hombres en los caminos, haciéndoles vomitar sangre hasta morir. Entonces, estos eran los dioses supremos, principalmente del mundo maya. Por eso, bueno, dentro de estos datos, pues refieren mucho lo que son las enfermedades y padecimientos que padecían frecuentemente en esa época. Por ejemplo, las diarreas, los vómitos, vómitos de sangre, infecciones de hígado, disfunción de corazón, los riñones y algunas otras, pues eran relacionados con ellos. Existían ciertos rituales, por ejemplo, de los bacabés, donde eran conservados y recogidos dentro del ámbito privado y doméstico de las actuaciones de los médicos tradicionales. Aquí se percibían ciertos tipos de enfermedades, mediante las cuales se llegaban a tener durante lo que es un origen, los progenitores, una casa, sobre todo que habían nacido en un temazcali, en el que habían permanecido a lo mejor 4 días antes de comenzar su movimiento y que poseían símbolos que llegaban a tener ciertas características, llegaban a tener más joyas, anillos, rosarios, todo de oro. Entonces, a ellos principalmente, los médicos tradicionales mayas, pues decían, bueno, ellos nacieron aquí y ellos tienen más privilegios sobre otros. También algunas enfermedades estaban relacionadas con algunos animales, por ejemplo, de la piel con las arañas, las avispas, termitas, armadillos y monos. Todos estos animales estaban relacionados con las enfermedades de la piel. Para los espasmos, desfallecimientos o entumecimientos se relacionaban mucho con el mono, con el jaguar, con el venado, con la iguana, tarántulas y avispas. Los mayas mencionaban esto porque ya hacían una clasificación de las enfermedades. También mencionaban que, por ejemplo, el caquera, que era el calor o fuego, abarcaban lo que eran las erupciones de la piel, los granos, las pústulas y tumores, y era responsable principalmente la luna. El Kinish Kakmoera era una deidad solar que causaba padecimientos relacionados con lo que es el calor, la fiebre, las epidemias y posiblemente algunos males de la piel y algunas otras enfermedades que son las tancas, que son ataques o frenesís, que eran espasmos, la locura, el desfallecimiento y algunos otros grupos que estaban relacionados con el inframundo y con el agua, así como los dioses patronos del agua, del aire, de la lluvia, que eran relacionados con esto y sobre todo causaban males respiratorios como lo que son insuficiencias y asma. Entonces, ellos ya tenían a quién era causante de las enfermedades. Las enfermedades que se habían llegado a identificar con los restos de estas culturas prehispánicas principalmente eran traumas como lo que eran fracturas y lesiones, padecimientos degenerativos como lo que era anemias, leucemias, deficiencias de vitaminas, malformaciones C y D, malformaciones, tumores e infecciones como lepra, trepanomatosis, brucelosis, tuberculosis, varicela, rubiola e infecciones causadas por hongos como lo que son las acticomicosis, aspergelosis e histoplasmosis. También había indicios de haber padecido algún tipo de artritis degenerativa u osteoporosis, que eran lo que se estuvieron detectando cuando empezaban a identificar los restos de estas culturas prehispánicas. Ok. Para esto nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que es una política intercultural de salud. Una vez que ya tenemos los antecedentes, los conocimientos de todo lo que es la interculturalidad, por qué aplican algunas creencias dentro de algunas etnias, dentro de algunos grupos indígenas. Bueno, vamos a ver que en México existen diferentes propuestas de política intercultural, sobre todo aplicados en los servicios de salud en México, porque las experiencias que se han tenido principalmente es en cuanto a los servicios de salud que se encuentran en algunas regiones rurales e indígenas y sobre todo los procesos que se llegan a tener con la concertación de grupos organizados para las revelaciones institucionales. Todo esto es importante porque
ayuda a cambiar lo que viene siendo el perfil de la población, el contexto rural y sobre todo realizando una importante contingente de población hacia los Estados Unidos, de igual manera lo que son los números de grupos de poblaciones que pueden existir tanto en el centro como en Sudamérica, tomando en cuenta todos los tipos de población y llegando a tener unas identidades nacionales. Bueno, entonces, dentro de esto, pues empezamos con la creación de lo que son marcos jurídicos, políticos y culturas de las sociedades. ¿Para qué? Para poder llegar a modificar todo lo que es el modelo de desarrollo tanto nacional y su impacto en la transición epidemiológica. Esto debido a productos de nuevas relaciones que pueden ser sociales, políticas, productivas. Entonces, todo esto nos ayuda porque tenemos que llegar a tener propuestas interculturales en salud de México que puedan ser afines con todos los demás países. Y esto, pues, se tomó en cuenta dentro de las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que fue tomado en la ONU a partir de 2007. La Secretaría de Salud y el Marco Institucional de Política Intercultural, entonces, menciona que como política pública, el tema intercultural se define a partir de la creación de programas de salud y nutrición en pueblos indígenas, tomando en cuenta la necesidad de capacitación de cualquier persona que vaya a ofrecer sus servicios, que tenga una perspectiva intercultural, buscar la complementariedad entre las medicinas tradicionales con las medicinas alópatas, promover la comunicación tanto educativa en salud, de acuerdo con las características socioculturales de cada grupo étnico. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto y sobre todo una capacitación y sensibilización de todo lo que vienen siendo las pacientes y ustedes como servidores. Entonces, para esto ya existe el reglamento interior de la propia Secretaría, donde menciona en el capítulo 25 que todos deben de llegar a tener implementaciones sobre las unidades de atención a la salud que responde principalmente a las necesidades y características culturales de la población que consideren prototipos médico-arquitectónicos, sistemas, organizaciones y esquemas de operación y financiamiento. Entonces, aquí es sobre todo promover la implementación de nuevas unidades, ¿ok? Considerando qué es lo que necesitan en ese lado, cuáles son las condiciones y qué es lo que es aceptable. Sobre todo, lo que es la política intercultural y del Sistema Nacional de Salud trata de llegar a tener, diseñar, desarrollar, impulsar lo que son las medicinas tradicionales alternativas que lleguen a ser complementarios dentro del Sistema Nacional de Salud. Hay que diseñar, desarrollar e impulsar las políticas nacionales de atención de salud en los pueblos indígenas, esto ayudando a promover la equidad de acceso a los servicios de salud dentro del territorio nacional. Todo esto tomando en cuenta lo que es la medicina tradicional como un desarrollo de la propuesta de salud. Todo lo que es dentro de la Secretaría de Salud, pues hay que ver también y tomar en cuenta la cosmovisión indígena, sobre todo para entender a los sistemas de salud, desarrollar un modelo que comprenda tanto la medicina tradicional, la cosmovisión de la salud y que todo esto pues lleve a cabo un otorgamiento del mismo tratamiento de las medicinas complementarias, que todo se pueda llegar a unir a través de lo que viene siendo un sistema médico y un desarrollo de estrategias interculturales amplias dentro de lo que son las medicinas. He ahí la cuestión del enfoque intercultural en los grupos de salud, donde nosotros llegamos a tener lo que es el papel de catalizador de los procesos participativos, tomando en cuenta todas las acciones que se puedan llegar a aplicar entre los puentes de la cultura, de los servicios de salud y las diferentes culturas que pueden llegar a tener la población usuaria. Entonces, todo esto tomando en cuenta enfoque intercultural de género y respeto de los derechos humanos. Los objetivos principalmente del enfoque intercultural, pues va a ser transferir a la comunidad la información, conocimientos, recursos, organización e iniciativas de manera que puedan aprovecharse en beneficio propio, de acuerdo a sus propias perspectivas de la problemática. Promover la satisfacción de las necesidades de la población usuaria para consecuencias de productos de una mala comunicación. Facilitar a la población sobre la
planeación, evaluación de los servicios y programas que van a ser principalmente con salud, ambiente y contexto social. Ayudar a que los objetivos sean comunes y puedan realizar acciones conjuntas. Favorecer la igualdad, tanto de oportunidades, de poder llegar y tener un acceso a los servicios de salud, fortalecer la oferta de los servicios de salud donde la mayoría pueda llegar a tener este tipo de servicios y accesibilidad, mejorar el impacto clínico y educativo de las acciones y aumentar la seguridad que se puedan llegar a tener en las acciones terapéuticas. ¿Qué se necesita? Una vez que nosotros identificamos, caracterizamos cuáles son los programas de salud, ahora sí, vamos a identificar géneros, edades, clases sociales, etnias, preferencias sexuales, los vamos a agrupar en tipos de beneficiarios identificados y a esto podemos llegar a asociar naturalmente el acuerdo de su entidad, trabajar en temas de manera horizontal de cada grupo que nosotros identificamos, que exista un trato igual a cualquier grupo que nosotros lleguemos a identificar y sobre todo poseer un torno a la temática base del programa, sobre todo sobre la percepción y conocimientos que ellos tengan sobre sus costumbres, usos y costumbres. Para esto, pues tenemos la siguiente guía. ¿Cómo viven? ¿Qué padecen? ¿O cómo sufren este tipo de problemática? ¿Cuáles han sido sus vivencias? ¿Qué se sienten ante estas problemáticas que están viviendo? ¿Cómo la entienden? En este caso, imaginemos que es un tipo de padecimiento y les hacemos las preguntas para saber hasta dónde vamos a llegar. ¿Cómo entienden este tipo de enfermedad? ¿Cómo la enfrentan? Si a lo mejor es dolor de muela, ¿qué es lo que realizan? ¿Qué hacen respecto a ella? En caso de ser una enfermedad, se puede preguntar cómo la previenen o cómo la llegan a tratar. ¿Y qué sabe el usuario y beneficiario sobre lo que es esta temática o de este programa? También les sirve para percibir las acciones institucionales del programa, sobre todo en la problemática que se deben de ver este tipo de acciones. ¿Cómo se siente si en este caso han sido tratados por algunos operadores de este programa, que les gusta, que no les gusta, que necesitan o que esperan del programa, que proponen para mejorar el programa y superar lo que son las problemáticas? Y todo esto tomando en cuenta con las pláticas directas en la comunidad. Por eso hay que tomar en cuenta también que también aplican los lineamientos para el personal de salud, sobre todo los que tienen contacto directo con la población, como lo que son médicos, enfermeros, promociones, trabajo social, laboratorio, etcétera. Van a incluir la misión de la unidad de salud, que es la satisfacción del usuario o de la usuaria como uno de los elementos centrales, tomando en cuenta tanto el respeto a cada uno de los pacientes como su norma fundamental. Vamos a tomar en cuenta también la empatía. Ya vimos y platicamos sobre esto, cómo utilizar los códigos de respeto de la cultura local. Recibir a cada paciente de la manera más cordial, mirándole a la cara, llamándole por su nombre, evitar hablarle de tú, así como utilizar diminutivos, como ya habíamos platicado, que los lleguen a infantilizar y minimizar a la persona. No le podemos decir pacientito, gordita, madrecito. No, tratar de evitar estos puntos e identificar la singularidad de la cultura de cada paciente y conocer su percepción y expectativas. Establecer en él o en la paciente y familiares actitudes de respeto, de comprensión, de amabilidad, sobre todo no tomando en cuenta su origen étnico, su nivel socioeconómico, higiene, preferencia sexual, religiosa, sexo y edad, considerando el respeto como el trato digno como una norma fundamental. Hay que evitar burlarse de los pacientes, regañar, prohibir la utilización de algunos elementos de la cosmovisión, por ejemplo, amuletos, colocar imágenes religiosas. Todo esto se trata de evitar que tú les trates de prohibir. Permitir a los pacientes realizar actividades que sean relacionadas con sus creencias en un marco de respeto y de escucha, siempre y cuando no se contradigan con lo que es el medicamento que se está aplicando. Permitir y promover condiciones para la atención vertical del parto. Si la paciente quiere aliviarse en cuclillas, sentada, parada, apoyar en lo que se pueda con la participación también a lo mejor de parteras o familiares.
siempre y cuando no exista una contraindicación médica, porque si vemos que ya existen antecedentes, entonces en este caso se les da prioridad a la priorización de la salud, de la vida. Evitar emisiones de juicios, prejuicios, culpar que por eso, pues sí, como usted no se cuidó, como usted estuvo tomando coca, por eso le amputaron la pierna. Entonces, las causas de las enfermedades, hay que tratar de evitar todo este tipo, tanto en preferencia sexual, pues sí, era gay, por eso llegó a tener el VIH, él se lo buscó por haber, no, todo esto lo tratamos de eliminar por completo. Fomentar la participación tanto social como de comunicación que sea realmente oportuna y asertiva con las autoridades locales, con terapeutas, con tradiciones, con otras alternativas, etcétera, como por ejemplo la acupuntura, la homeopatía. Tratando de llegar a tener una coordinación que no vaya a afectar lo que es el beneficio de la salud de la población. Explicar claramente lo que viene siendo la enfermedad y el tratamiento y los cuidados, asegurándose de que el usuario y los familiares entiendan. Háganlo de una manera comprensible, como yo les mencionaba. No utilicen terminologías técnicas cuando vayan a explicarle al paciente qué es lo que está pasando, qué es lo que podría pasar. Hay que hacerlo de una manera comprensible, considerando las edades, el sexo, la etnia, la lengua, preferencia sexual, todo esto porque a veces se lo tienen que explicar hasta los mismos niños o ancianos o personas mentales. Entonces, el paciente a lo mejor no habla español, hay que buscar tal vez algún tipo de traductor. Revisar a cada paciente previo consentimiento, que realmente están apoyando a que se les haga la revisión, de acuerdo a las enfermedades que se trate, porque a lo mejor pues no le puedes decir que se desvista la persona cuando nada más necesitas checar lo que viene siendo una infección ótica. Explicación de las maniobras que se les va a practicar, sobre todo lo que le mencionaba, no es tan fácil de llegar y nada más tocar a la persona porque tienes que explicarle lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer. No realizar actividades para lo que no están entrenados ni calificados. Entonces, si a ustedes les dicen, bueno, pero tú eres enfermero, tú me puedes extraer lo que viene siendo lo que traigo en la oreja, tengan mucho cuidado porque en este caso, si no están entrenados ni calificados, pueden llegar a lastimar y hasta los pueden llegar a demandar. Respetar los reglamentos de materia de atención médica, cuidando de ofrecer la mejor calidad de servicio. Alineamientos interculturales para el fortalecimiento de los programas de salud a través del enfoque intercultural. Bueno, conocer el contexto cultural de la región, donde se va a aplicar lo que es el programa y sobre todo que puedan aplicar los conocimientos, las prácticas, la atención, tanto a la familia como a la comunidad, de acuerdo al tema que van a ir a platicar. Escuchar y respetar cómo es que ellos perciben la atención de las personas usuarias sobre la misma, promover el involucramiento de las familias, de la comunidad, para que tengan un poco más de conocimiento sobre la salud, eliminar ya lo que les había comentado, cualquier tipo de actitud que sea de burla, de regaño, etcétera, que les pueda llegar a aumentar la culpa sobre lo que son las personas y usuarios. Escuchar las expectativas de qué es lo que necesitan, cómo les gustaría ser atendidos, su opinión acerca de lo que es la atención de la salud. Informar a profundidad, que quede claro, sobre todo los procedimientos, las consecuencias, cualquier cosa que puedan llegar a ser directamente el trato con las personas. Promover y apoyar la conformación de equipos comunitarios, sobre todo de apoyo, y fomentar la participación de indígenas en el proceso encaminados a lo que es el cuidado de la salud y favorecer un plan de trabajo creado con o por los mismos grupos étnicos que les ayude a llegar a tener un entorno saludable. Finalmente, identificar y combatir cualquier tipo de prejuicio sobre cualquier persona que lleguen a tener los grupos de población. Dar a conocer todo lo que vienen siendo las actividades que se van a realizar con las comunidades, principalmente con una acción determinada. Si vas a ir a hacer una campaña de vacunación, entonces tienes que dar toda la información como tal. Tienes como propósito el poder escuchar y tomar en cuenta las observaciones, expectativas y propuestas de la población que te puedan llegar a decir, bueno, en este caso, a lo mejor en la población, algunos usuarios proponen que las instancias sean responsables de manera que faciliten, porque mejor no lo haces aquí en la plaza cuando sea tal día, los de vacunación, etcétera.
Ok. Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya se durmieron? No, maestra, aquí estamos. No, mis, aquí estamos. Ok. Bueno, ¿no tienen alguna duda, pregunta? ¿Continuamos? Es que se fue muy rápido. Pero va quedando claro. Sí. Sí, mis. Bueno, perfecto. En sí viene siendo un súper repaso de todo lo que hemos platicado y hablando hasta ahorita, lo que llevamos visto. Entonces, espero que vaya quedando un poquito más claro. Y estoy tratando de tocar los temas porque ya los habíamos platicado a fondo en clases anteriores. Entonces, los modelos de atención a las mujeres, sobre todo durante el embarazo, el parto, el puerperio, llegan a tener lo que es un enfoque humanizado, intercultural y seguro. Por ejemplo, hay mujeres que dicen, a nosotros nos gusta el parto en el hospital porque es limpio y si se atora el niño, pues ahí lo sacan. Pero también nos gusta el parto con la partera porque nos habla bonito. Entonces, fíjense muy bien lo que son las diferencias. Nos da nuestro masaje en la cintura para que se nos caliente la cadera y no nos duela tanto. Nos deja que hagamos el parto sentadas, en cuclillas, y así podemos respirar mejor. Y el parto es más rápido. Nos da nuestras apretadas después del parto para cerrar la cadera y que no se nos caiga la matriz y vejiga y nuestros baños de vapor para limpiarnos y no quedar crudas. No podríamos tener las dos cosas juntas. Entonces, ¿se imaginan que se pudieran juntar estas dos cosas buenas que dicen, bueno, te hablan bonito, te ayudan a que te alivies como más te sientes cómodo, te ayudan a que trates de que sea lo menos doloroso tratando de hablarte, tratando de hacerte un masaje y aparte, si se llega, como mencionas, si se llega a atorar el niño, pues te ayuden a que tengas el parto de una forma que no se complique. En este caso, sería utilizar las dos formas en un modelo de atención que fuera intercultural. Adelante, Carla. Maestra, ¿qué significa crudas? Hay personas que dicen, bueno, en este caso me acabo de aliviar y estoy en lo que es ay, se me fue el nombre. Después de aliviarse, cuando sienten que se están acomodando todo lo que es, ¿Convalecientes? ¿cómo qué, perdón? ¿Convalecientes? No. No, que dicen, siento que en este caso acabo de aliviarme y necesito sacar todo lo que traigo todavía dentro. Ya ven que empiezan con un tipo de hemorragia, hasta que ya se acomoda de nuevo lo que es el organismo. Entonces, para ellos es ¿No? los insertos, pero para ellos es tratar de sacar todo para volver a estar bien, para volver a estar normal. ¿Sí? Y a ese periodo se le llama crudas. A ese periodo. Es limpiar, por lo que comúnmente se haría en el hospital, pues es, ya ve que meten la mano y limpian. Entonces ellas lo hacen a raíz de baños de vapor, ¿verdad? Para Ajá. así, yo me imagino que en esta parte es como para que se haga más líquido y salga más rápido, ¿no? Pues es una forma que se utiliza principalmente para que ellas se sientan cómodas, para que sientan que van relajando y para que van desechando todo lo que pueden. ¿Sí? Ok. Existen 3 elementos esenciales para la atención de la salud en el embarazo, parto y puerperio. Dentro del enfoque humanizado, pues trata de comprender a las mujeres que deben de ser el sujeto protagonista de su embarazo, de su propio parto, de su puerperio, con la capacidad de que ellas mismas pueden llegar a tomar decisiones sobre cómo, cuándo y dónde quieren parir, bajo la cobertura de los derechos humanos, siguiendo el objetivo que se les da para que puedan llegar a tener experiencias de nacimiento como un momento tanto especial y placentero en condiciones que sean realmente dignas, humanas. De esta manera se pretende tomar en cuenta lo que viene siendo de una manera explícita y directa, lo que son las opiniones, necesidades y valorizaciones emocionales tanto de las mujeres,
de sus familias, de los procesos de atención del embarazo, parto y puerperio. Entonces, tomarlas en cuenta, escucharlas, porque ¿quiénes son las que van a parir? ¿Quiénes son los que van a sufrir? Hay que tomar en cuenta principalmente, ¿ok? ¿Hasta aquí no hay alguna duda, pregunta, chicos? No, maestro. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Tomando en cuenta lo que son los enfoques interculturales, pues hay que pretender identificar, erradicar cualquier tipo de barrera, tanto cultural, de género, que puedan dificultar el acceso a los servicios de salud, reconociendo que existe una diversidad cultural, que existen entre las mujeres de nuestro país, con sus demandas y expectativas, así como las propuestas de enriquecimiento con las atenciones tanto del parto como en elementos de la partería tradicional indígena, como en otros modelos clínicos terapéuticos y de fortalecimiento de la salud no convencional, que todos los cuales fortalecen tanto los elementos técnicos como los elementos de procesos de humanización del parto. Hay que tener enfoques seguros, principalmente el reconocer a las mujeres como una persona que tiene derechos de recibir una atención médica basada tanto en fundamentos científicos y también sobre las condiciones de la comunidad durante el parto. Hay que promover también que éstas se lleven a cabo en espacios confortables, con la mejor atención posible. Y sobre todo atención desmedicalizada, pero con condiciones de seguridad. Ok. Aquí entramos en lo que es la medicina tradicional indígena mexicana, donde ustedes ya estuvieron haciendo una investigación sobre la medicina tradicional en cuanto a lo que son los saberes del entorno, de la salud y enfermedad que los pueblos indígenas en nuestro país pues han compilado durante varios años. Entonces, esto lo vamos a relacionar con lo que viene siendo lo mismo de estrategia. ¿Se acuerdan que ustedes ya estuvieron haciendo lo que son unos cuadros donde estuvieron checando artículos científicos, poniendo lo que eran algunas plantas y en qué se utilizaban? Sí. Sí, maestra. Entonces, aquí lo vamos a hacer como lo que viene siendo, en este punto se supone que ustedes ya están trabajando en realizar un cuadro que involucre toda la investigación de todo lo que es el salón, todas las investigaciones que estuvieron realizando todos los de su grupo, para que al final pues entreguen un solo concentrado. ¿Sí lo están haciendo? No. No, ¿Cómo dijo, maestra? Cuando fuimos a presenciales les dije, esto que estamos haciendo, que no terminaron, necesito que lo hagan entre todo el grupo, que se vayan pasando la información. ¿Se acuerdan que los empezaron a hacer en los papeles bond? Sí, sí me acuerdo que los empezamos a hacer, pero no escuché esa indicación de que teníamos que seguirlo. Que lo van a hacer para que lo complementen entre todo el grupo, toda esa información. es que quedamos que lo íbamos a hacer ahí en clase, maestra, Pero para como ahí no mismo nos recopilar no nos alcanzó el tiempo, les dije, bueno, entonces en este punto ya les voy a encargar que lo realicen. Maestra, por ejemplo, bueno, creo que a Sí. los de mi equipo nada más nos faltó una vitamina. Entonces ya nomás lo pegamos y ya. Eso A ver, no espérenme. tiene nada que ver, sí, Dani. A ver, no, pero si ya me perdí. Sí, es que es de Ok. del otro Espérenme tema. tantito, chicos. Entonces, hasta aquí no hay alguna pregunta, alguna duda. Voy a dejar hasta aquí lo que viene siendo la presentación y voy a empezar con lo que viene siendo a explicar lo que es el trabajo que están realizando. Permítanme un segundo, voy a detener la grabación.